Pueden sentarse aquellos que no están sintonizando por internet. Usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y hoy estaremos continuando con la guerra espiritual. El título de la continuación, usando los versículos de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 25, cómo los demonios ganan control. Y esto es importante porque estamos hablando de la vida del creyente, ¿verdad? Cómo los demonios ganan control en la vida de los hijos de la casa de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender esto, de dónde viene, porque a veces recibimos ataques, pero ¿qué hice yo? ¿Por qué estoy contaminado? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué estoy haciendo esta conducta? ¿Por qué no puedo dormir tranquilo? Pues vamos a hablar de todos esos detalles y quiero explicarlo bien detenidamente, porque usted tiene que aprender a identificar las cosas que son de Dios versus las que no, versus las que son verdaderamente enfermedades, porque también hay enfermedades. Así que me voy a coger todo el tiempo necesario que ustedes entiendan que es necesario para explicar el tema. Siempre usando referencias bíblicas, no obstante, porque el aspecto bíblico es el más importante. Estamos en la página 249 del Manual de Guerra Espiritual. Cómo los demonios ganan control. Al final de la página comenzamos donde nos quedamos. Dice así: los demonios ganan control de muchas maneras. La primera que vamos a citar, la manera que ellos ganan control sobre los creyentes, pueden oprimir o poseer a una persona debido a la posesión previa u opresión de los padres. Esto es importante porque estamos hablando de problemas generacionales. Estamos hablando de opresión de padres, cuando hay padres que crían a sus hijos maltratándolos. Hay padres que abusan de sus hijos. Hay padres que le ponen sobrenombre a sus hijos. Hay padres que critican a sus hijos. Son padres opresivos con sus hijos. Y eso es desde pequeño. O los maltratan con castigos severos, o los maltratan de diferentes maneras. Son opresiones que Dios no está en el asunto y son demoníacas. Página 249. ¿Cómo los demonios ganan control? Es la página 249. Bueno, aquí lo tengo aquí y lo tengo también. Algunos son 250, todo depende de la copia que usted tenga. Anyway, 250, 249. ¿Cómo los demonios ganan control? ¿Lo tiene ahí, Félix? Sí, amén. Bueno, pues mediante las generaciones. Los demonios pueden oprimir o poseer a una persona debido a la posesión previa u opresión de los padres. Cuando hablamos de opresión de los padres, son los padres castrantes, madres o padres que abusan de los hijos. Como le estaba mencionando, las diferentes causas. Por poner unos ejemplos, hay muchas formas de maltratar a los hijos. Y una de ellas que nunca vemos, pero son existencialmente reales, es que si usted sabe que si un hijo necesita unos zapatos, y no le da la gana de comprárselo porque estuvo bebiendo ron todo el fin de semana y no hay dinero, eso es una forma maltratante y opresiva que se refleja en falta de afecto, cariño a esa persona. ¿Cómo se va a manifestar eso en el futuro en esa persona? Como una opresión demoníaca que puede ser una desviación sexual o un problema de ansiedad, miedos o angustia. Todo depende del pichón que tome lugar por ese maltrato. ¿Estoy aquí? Esas son formas opresivas que los padres crían a los hijos. La referencia e influencia sobre los niños. Vamos a tomar el ejemplo de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Lo tenemos todos ahí, usando el de Reina Valera. Dice de esta manera: no te inclinarás a ella. Éxodo 20, versículo 5. Esto es referencia a los 10 mandamientos. Dios le dice al pueblo de Israel: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que Dios nos está señalando de antemano que la corrección debe empezar por la casa de los padres de los hijos. Entonces, cuando usted busca el versículo 34:7, más adelante ahí mismo, se lo va a repetir de una manera diferente. Busca ese versículo de Éxodo 34:7. Te dice, Éxodo 34:7. Te lo dice de esta manera:
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate que Dios te está diciendo claramente a través de esto, que Dios tomará en cuenta la acción incorrecta de los padres sobre los hijos. ¿Y quién es el que juzga a vivos y muertos? Dios. O sea que usted dirá, mi padre fue un sinvergüenza, yo lo perdono y quedó impune. No. Está equivocado. En el juicio final que todos tendremos que pasar, ahí se verá el detalle. Si padre se arrepiente, obviamente, pues ya está perdonado. En el juicio saldrá el perdón y escrito está en el libro de la vida, en el segundo libro, porque ahí es de la vida donde está el nombre y en el segundo libro está escrito todos los arrepentimientos y todas las palabras. Pero se lo cuento porque ¿qué es importante de esto? Usted perdona a su papá. Magnífico, lo tiene que hacer, porque Jesús nos perdona a nosotros. Pero hay un detalle importante que es a lo que lo quiero llevar a usted. ¿Cuál es el detalle importante? Que la contaminación que ese padre dejó en usted por la opresión, por la falta de afecto, de cariño, por el maltrato, por las cosas que le hizo que usted tomara una contaminación espiritual en su vida que la lleva como parte generacional cargándola y sin darse cuenta. Entonces, a veces hay personas que tienen miedo y no saben por qué tienen miedo. Hay otras que son rencorosas y no saben por qué son rencorosas. Hay otros que siempre tienen ansiedad y angustia y no saben por qué tengo ansiedad y angustia. Y todo eso es un cargo de espíritu familiar generacional que carga dentro de su alma. Vamos aquí. ¿Perdón? Igual. Todo. Tú heredas todo. Hasta que vienes al camino correcto, que la herencia inmal se sirve de los santos, viene a ser parte de tu vida. Entonces Dios va limpiando esas generaciones. Por eso Él está diciendo que sean formales los padres con sus hijos en la formación, porque Él exige, requiere y demanda responsabilidad, porque visita hasta la cuarta generación reclamando esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo fuerte y limpio que demuestre el amor del Padre para que otros puedan conocer su verdad. Mientras no puede Él sembrar de su Espíritu Santo y sus principios en la persona, entonces el padre que fue maltratante, ¿qué va a hacer cuando se casa? Ser maltratante. Si el hijo aprendió lo que su padre hacía con su madre y era bueno, que era maltratarla, ¿qué va a hacer el hijo cuando sea adulto? Va a maltratar a su esposa. ¿Estamos aquí? Eso es generacional. Hasta que vienen a Cristo, se dan cuenta del error, entonces dejan de ser maltratantes y aprenden que su esposa es uno juntamente con él y que cuando a su esposa le duele algo, a él también le duele. Ajá. A mí, estamos grabando. Si yo como padre o cualquier padre, hay una herencia espiritual pues que vino de generación en generación, sí, y yo como papá soy negligente en la educación de mis hijos, o sea, fallo en corregir, en hacer lo que Dios quiere que yo haga, estoy abriendo una puerta para que esa herencia espiritual continúe con mis hijos, así correcto, yo esté perseverando en los caminos así del sello, porque estoy siendo negligente. Está siendo negligente, correcto. Okay. Por eso es que es importante por eso es que él te dice, el padre que corrige es el que ama. El que no corrige no ama, porque no le importa. Porque te amo, te reprendo. Eso está claro, eso se cae de la mata. Y nosotros como padres tenemos que ser firmes en eso, porque en la medida que ayudemos a nuestros hijos, el mismo ejemplo que nosotros hagamos con ellos es el que ellos van a repetir. Si lo hacemos mal, si fumamos, bebemos, nos metemos droga en el hogar y decimos, no, tú no puedes usar droga, pues si tú el primero que lo estás haciendo eres tú. Tú le estás transmitiendo ese pichón a él y eso es lo mismo que él va a hacer. No pretenda que salga del vicio si el primer ejemplo se lo das tú en la casa mal. ¿Por qué? Porque le está perpetuando generacionalmente el pichoncito que se llama adicción a lo que sea. Alcoholismo, droga, juego, lo que sea, prostitución, whatever. Eso es generacional. Sí.
con respecto a los vicios, no sé si tenga que ver, pero quiero aclararlo en este momento. Claro. Esos padres que tienen por creencia, si lo va a probar, que lo pruebe conmigo. Eso es generacional, un error. Eso es un disparate. Eso es un horror. ¿Quieres que le diga eso? Mi padre decía eso y me hizo alcohólico a mí. Hasta que yo me di cuenta de que eso no podía estar en mí. Claro. El que lo tiene, si tu padre no conocía a Dios y tú eres el primero en la cadena generacional que rompes con la verdad de Cristo, pues tú vas a tener que romper con muchas cosas porque obviamente vas a chocar con mucha gente. Pero gloria a Dios por eso, porque rompemos con la verdad. Y se corta esa herencia para nuestros hijos. De aquí en adelante, mis hijos, ninguno es alcohólico. Garantí. Porque vinieron a la corrección. Si usted le pregunta a Manuel no le gusta la cerveza. Menos el whisky, menos el alcohol hard liquor. Nada. No, el de arriba. Por eso es que Dios dice que tienes que mirarlo a Él todo el tiempo. Ese es el detalle de esto. Vamos a coger Deuteronomio 5:9 rápidamente para que usted lo vea. Deuteronomio 5:9. Martica, léelo ahí. Que te dice lo mismo de otra manera. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vuelve a decirte lo mismo de otra manera, porque ya están visitando otros territorios donde están adorando imágenes, diosas. Y entonces le está diciendo lo mismo otra vez, pero de otra manera. Quiere decir que nosotros tenemos que estar muy pendientes qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque usted no le puede predicar la moral en calzoncillo. No puede. Porque si usted le está diciendo una cosa y hace otra, lo que le está dejando en la herencia espiritual es lo que usted está haciendo, no lo que usted está diciendo. El modelaje de lo que usted hace conlleva un modelaje de Cristo. Y si no tiene a Cristo, tiene al diablo. Tengo que hablarlo así. Y si tiene al diablo, el que usted le diga no beba, no te metas droga, pero si tú te bebes y tú te metes droga, ¿sabes qué? Tu hijo va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Vive bajo el mismo techo y el pichón tiene potestad legal de seguir tomando lugar en ese cuerpo, en la droga, en la adicción, que sea. ¿Estamos aquí? O sea que no le harás reverencia a ella, no las buscarás. Ellas son las diosas satánicas que están otros dioses, porque esas tierras paganas tenían muchos dioses, Dios luna, Dios sol, Dios del sexo, Dios de la belleza, pues eran muchos dioses. Y no te inclinas a esos dioses. Número 2, ¿cómo los demonios ganan control en la mente del creyente? Mediante la mente del creyente. La mente es uno de los mayores campos de batalla de Satanás. Si Satanás puede controlar tus pensamientos, eventualmente controlará tus acciones. Y esto es importante, porque esto lleva a acciones pecaminosas. A continuar en pensamientos pecaminosos y acciones que pueden llevar desde la opresión a la posesión y finalmente una mente reprobada, como describe Romanos 1:1. Esto es una mente totalmente controlada por malos pensamientos. Los demonios también pueden ganar acceso mediante drogas alteradoras de la mente que reducen la habilidad para resistir a los demonios y garantizan un acceso mayor. Otras cosas que hacen también en la mente son los lavados de cerebro o control mental, también como proveen puntos de entrada. Control de mental sirva, ¿conocen eso? Control de mental sirva, hipnotismo, psicología y lavados de cerebro son cosas que usan para manejar tu mente. Ahora bien, ninguno de nosotros bregamos con eso, pero el punto de ataque más mayor para los cristianos es que te meten una saeta de fuego y tú empiezas a refutar y a pelear con tu boca lo que está sucediendo en tu corazón y empiezas a cuestionarte y entonces
la saeta de fuego toma lugar en tu pensamiento y se convierte en una puerta abierta para la acción demoníaca dentro de tu propio ser, aunque seas cristiano. 1. Sí, pero son ejemplos para que ustedes lean después. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que a veces cuando nosotros tenemos las situaciones, en lugar de decir, Señor, gracias, ¿y qué me estás enseñando con esto? Que lo vamos a hablar el domingo. Es la actitud correcta donde la paz del Señor viene sobre nosotros y entonces el Espíritu Santo nos puede ministrar a través de las circunstancias que estamos viviendo. Si nosotros venimos ante, pero ¿por qué esto me tiene que suceder a mí? Ya estás cuestionando, ya te estás poniendo a la defensiva y entonces ¿quién es el que está a la defensiva para lo que Dios te quiere enseñar? ¿Quién es el que está a la defensiva para lo que Dios te quiere enseñar a través de la prueba? ¿Quién es? La persona. Y cuando lo hace la persona, abre la actividad a los demonios. Ah, estás contra la palabra porque yo sé que él te está haciendo una prueba. Pues yo me voy a meter ahí contigo ahora. Entonces te va a deprimir, te va a dar ansiedad, te va a dar angustia, te va a atormentar, te va a oprimir, te vas a sentir grave. ¿Lo ven? ¿Estamos aquí? Yo creo que todo el mundo ha vivido ese ejemplo. Pregunta. Yo he leído que cuando venga lo del microchip, esperamos que no estemos aquí. Eso no es para nosotros. Pero que cuando venga aparentemente va a tener el poder de modificar el pensamiento de las personas, o sea, lavar el cerebro. Bueno, lo que va a pasar en el microchip es lo siguiente, Ajá. se lo voy a resumir, para que salgan de duda de todo esto. Eso no es nada nuevo lo que están diciendo por internet. Hace 18 años atrás yo lo estudié en Alemania, donde a través de las ondas que pueden emitir a la persona le pueden cambiar el pensamiento. Porque esas ondas tienen una dirección de pensamiento ya estudiada y saben qué partes del cerebro toca para producir X o Y conducta. Entonces ese microchip va a estar dirigido por la computadora grande de Bruselas y a través de directamente del microchip, que no es otra cosa más que una antena que tiene litio, va a producir unas ondas cerebrales para producir una conducta que ellos van a poder controlar desde la computadora y regionalmente puede ser que grupos se maten unos a ellos, en ese vecindario se maten unos a ellos por X o Y razón, unos a otros. ¿Estamos? No lo puedes controlar porque el microchip te va a controlar tu vida. Porque es una antena. O sea, ¿por qué lo puede controlar? Me quiero tomar tiempo para que usted pueda entender esto. ¿Por qué lo puede controlar? Pues lo puede controlar porque los pensamientos de nosotros son energía y se miden en ondas. Y al ellos transmitir esa onda, esa energía para producir una conducta deseable para ellos, pero indeseable para nosotros que somos cristianos, nos va a hacer daño porque ellos van a poder hacer cosas que usted no quiere hacer, usted las va a tener que hacer porque usted va a tener el deseo de hacerlo. Y usted no tiene ningún control de eso. El control de su vida lo tienen ellos, el gobierno. Claro. No. Es un libro a nivel espiritual. Nosotros somos un ente energético, como quiera que lo vea. Y el cuerpo espiritual, qué lindo que cuando Pablo dice, porque ausente a este cuerpo, pero presentes a él, se está refiriendo a que vamos a subir el cuerpo espiritual en ausente del cuerpo carnal. Y eso está en Corintios, búsquelo para que lo vea. Así que lo podemos entender ahí, estamos ahí, ¿verdad? Vamos a seguir, porque es largo. Mediante otra forma que el enemigo puede tomar la mente del creyente es mediante acciones pecaminosas. Pensamientos pecaminosos son pronto seguidos de acciones pecaminosas. Quiere decir que cuando la persona piensa algo del pecado y no se sujeta a dominio propio, inmediatamente entra el pecado. Por ejemplo, el pensamiento de adulterio es completado en un acto de adulterio. Quiere decir, el adulterio no empieza porque así, sino se peca en el pensamiento y se ejecuta con el cuerpo carnal. O sea, empieza a nivel espiritual y se ejecuta a nivel carnal. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo, usted no lo filtró, no tenía discernimiento de espíritu, se dejó llevar por la corriente, hizo lo que el pensamiento negativo fue enviado en usted.
¿Por qué? Porque todo aquello que domine tu pensamiento te va a dominar a ti. ¿Lo ven? Tú decides. Por eso es que hay que tener en el asiento del alma, como hablamos el domingo, la palabra de Dios. Claro. Y filtrarlo. Ajá. El pecado es rebelión y pensamientos y acciones rebeldes proveen un punto de entrada para la actividad demoníaca. Quiere decir que cuando tú ejecutas el pecado, la actividad demoníaca se multiplica porque es como una avenida para ellos contaminarte legalmente tu alma. Entran a tu cuerpo, a tu alma y te posesionan. Te toman lugar. ¿Eh? Así que cuando un creyente continúa en pensamientos pecaminosos o acciones dan lugar al diablo, como dice Efesios 4:27, ¿verdad? Y no deis lugar al diablo, si no te arrepientas antes que salga el sol. Mayor espacio espiritual se da para la operación del enemigo. Pecados de relación con lo oculto, incluyendo objetos, literatura, etcétera, son acciones que son especialmente peligrosos y atraen poderes demoníacos. Por ejemplo, hay cristianos que tienen un dije y se lo ponen aquí. Un dije. Un dije es un instrumento usado en la brujería. Entonces, si usted es creyente, usted no necesita usar un dije. Si usted es creyente, usted no necesita usar un talismán para la buena suerte, ni ningún amuleto. Usted tiene un Dios vivo que lo protege y que pone un ángel a cada lado para guardarlo. Tiene el Espíritu Santo, tiene comunión con el Padre. Tiene a Jesús que intercede a la diestra del Padre. Fue sellado para la victoria. ¿Para qué usted quiere toda esa porquería? Si usted no necesita a nadie. Eso es demoníaco. Sí, con Dios lo tenemos todo. No dice que el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo lo tiene todo. ¿Pues? Ajá, hay una pregunta ahí. Que yo he visto cristianos que hasta incluso más en mujeres que tienen prendas disque fashion, son cuarzos que los usan para ese tipo de prácticas. Pues eso abre la puerta. El ojito, la manita, el elefante. No, lo que está Le diciendo compra ella diamante. son prendas que usan para la brujería. Entonces, si usted la compra, diga, ¿por qué este cuarzo me da suerte? Porque este elefantito con la trompa para arriba me va a hacer que me pegue en la lotería. ¿Ah? Si no lo sabes, te ata tu vida cuando vienes a Cristo. La sortija de indio, eso es famoso. Sí. Todos esos son instrumentos que se usan para brujería. Todo. Sí. Pues por eso hay que estudiar las Escrituras. Así que un creyente que vive en pecado no está solamente abierto a la opresión de los poderes demoníacos, sino a la posesión. O sea que no solamente estás abierto a los poderes, sino que vas a abrir con eso que lleguen a tu alma, que toquen tu ser. Como has aprendido, no existe campo neutral en la guerra espiritual, ¿verdad? ¿Estás en un lado del bien o estás en el lado del mal? Eso de que estoy en medio de dos aguas, un pie en la calle y un pie en la iglesia, no va a ningún lado. Estás en la calle. El tibio está en la calle. ¿Perteneces a Dios o a Satanás? Si perteneces a Satanás y no has experimentado en el nuevo nacimiento de Jesucristo, entonces eres suyo para ser usado, oprimido o poseído o como Él le plazca. ¿Qué es importante? Usted tiene que haber confesado a Jesucristo como su fiel y salvador y vivir una conducta casta y santa buscando el rostro de Dios y no buscando esas porquerías, porque Dios es un Dios de orden y celoso. Lo dice en la Escritura. Y visito la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Quiere decir que usted tiene que mantenerse firme en lo que usted ha creído y Dios lo va a bendecir. Amén. Cuarto punto importante por lo cual el demonio puede tocar a un cristiano, mediante el deseo. Es el cuarto principio. Algunas personas desean y solicitan de Satanás
el estar bajo el control de los poderes demoníacos. Ellos hacen esto con propósitos de poder sobrenatural o el de realizar actos sobrenaturales. Y esto yo lo he visto. Hay gente que yo le he llevado el evangelio y me han dicho, ¿tú sabes por qué yo no acepto a Jesucristo? Porque a mí me gusta lo que yo hago. ¿Y qué es lo que tú haces? Pues a mí me gusta que cuando yo hago un trabajo y consigo el divorcio o le consigo la novia y me pagan, pues siento satisfacción en eso. Y yo le digo, pues sientes satisfacción en el pecado. Me dice, pero papito, el pecado tú sabes, me deja billete. ¿Tú me quieres decir que yo tengo que dejar esto y hacer lo que tú me dices? El demonio es el que está hablándome ahí, me hace así. Y yo le digo, triste es tu caso. En hiel de amargura te veo. Y eso usted lo va a encontrar. Hay gente que no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Y usted dice, pero qué ilógico es, porque los tiene ciegos. ¿Sabe qué? Cuando esa persona a usted le presenta el evangelio y lo niega, y lo niega, y lo niega, Dios les manda un espíritu de error para que entonces de verdad, queden sellados de la mentira y se pierdan. Lo dice Corintios, Pablo en Corintios. Quinto punto importante. Mediante una casa vacía. Los demonios consideran el cuerpo de la persona que habita en su casa. Mateo 12:44. Vamos a leer Mateo 12:44 para que usted repase esto. Vamos a buscarlo. No, me hace falta manera porque eso está ahí mismo, pero yo lo tengo que buscar acá todavía. No hay unas clasecitas, sí. Mateo 12:44. Mateo 12:44, lo tengo aquí. Es más, vamos desde el 43 para que usted tenga una noción. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, esto es hablando Jesús, entonces, dice Jesús del espíritu, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y el 45 es poderoso. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso no entraron a la tierra prometida. Y mucha gente se quedaron también. Por eso que yo digo que son 8 demonios, pastor, que no son 7. Lo que pasa es que el que entra primero, que da lugar a los demonios, como es el capitán, no se cuenta. Porque es el que comanda a los demás. Y gobierna. ¿Quién nos enseña esto? Cuando usted venga a Cristo, manténgase en la llenura del Espíritu. No se enfríe. No entre y salga, no entre y salga, no entre y salga, no entre y salga. Porque en el entre y sale, lo que hace es que permite que la actividad demoníaca ocupe el espacio de lo que el Espíritu Santo había llenado y empieza a contaminarse y a tener problemas. Y la guerra que antes se le hacía fácil, ahora se le hace más difícil cada vez. Y es por esto que estamos explicando. Porque ellos son también inteligentes, ellos no son brutos. No vaya a creer que son brutos. Sexto principio importante, mediante el permiso. Y usted va a decir, ¿cómo yo le voy a dar permiso? ¿Estás loco? Algunas veces Dios permite la actividad de poderes demoníacos para alcanzar propósitos específicos. Esto puede ser permitido como una prueba del creyente en el caso de Job. También puede ser un juicio con el pecado, como en el caso del rey Saúl. Fíjense que los dos casos, a pesar de que son un poco diferentes, es lo mismo en esencia. Porque el rey Saúl fue a buscar una pitonisa buscando al sacerdote para que le explicara qué tenía que hacer después de haber sido desechado por Dios. Job no conocía a Dios y Dios le permitió una prueba para que entonces conociera verdaderamente a Dios. Y la prueba de Job fue quitándole todo, muriendo los hijos menos su esposa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Significa que Job por fin conoció
del quien tanto hablaba y predicaba en la plaza pública. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que entendamos que cuando Dios nos pone una prueba, no nos preocupemos por la prueba, sino que busquemos la razón que Dios tiene mediante esa prueba para el crecimiento nuestro. No es quejarnos, no es que decir que es dura, porque la prueba no va a ser fácil. Si fuera fácil, ¿para qué te la va a dar? Tiene que ser dura. ¿Por qué? Porque todo crecimiento duele y tiene que hacer presión para crecer. Y si tiene que hacer presión, tiene que ser dura. Porque tiene que romper con un martillo lo que tiene que romper en tu vida para que puedas crecer en lo que Él quiere que tú crezcas. Por lo tanto, la prueba no puede ser suave. Y Él la pone el tiempo que Él determine. Él sabe hasta cuándo Él tiene que dejar el tiempo del horno prendido para que la prueba de fuego surte el efecto que Él desea para tu vida. Entonces, si nosotros vivimos en voluntades rendidas, tenemos que entender que esa prueba ha de ser de bendición para nuestra vida, de crecimiento para nuestra vida, para ponernos en autoridad contra las huestes de maldad. Entonces, cuando asumimos la posición correcta, crecemos. Mientras estamos negándolo y peleando, no crecemos, menguamos. Entonces, en vez de ir para arriba, bajamos los escalones, porque necesitas más tiempo en la prueba. Mientras más rápido la aceptemos, más rápido la valoremos, más rápido hagamos el cambio. De eso vamos a hablar el domingo. Más rápido usted crece. Pregunta Carmen allá, micrófono. Y sale de la prueba. Entonces, en el caso que usted presenta, el permiso lo da Dios para, En este caso, uno de los principios. vamos a decir, probar o aleccionar a un hijo de Dios. Ahora, también está el caso, y esto es una pregunta, de nosotros mismos que damos permiso para que estas entidades entren. Por ejemplo, gente que quieren éxito y hacen ¿cómo es? Yo no sé cómo es que les pactos con el demonio. Sí, de eso hay mucho. Eso también a ellos están autorizando. Claro. Y entonces el Eso demonio, es entonces a cambio es el alma lo que le está pidiendo. Sí, sí. Eso está bien. Está bien mal. No, le pregunto que si estoy bien en lo que estoy Sí, diciendo. es correcto. Ah, ok. Eso hay mucha gente que hace eso. De hecho, ese caso que le expliqué de que rechazó el plan de salvación fue un caso de que no lo quiso porque tenía buena ganancia de dinero. ¿Sí? El caso de la divina, que lo vamos a ver más adelante. El factor dinero aquí es el 99% de las veces, porque son personas que Dios los utiliza, el Satanás los utiliza para hacer su obra de maldad y expandirla sobre la faz de la tierra, y de premio le da el dinero, pero a la larga le pide el precio de su vida y se van al infierno, porque también eso es cierto. Llega el momento que le dice, mire, y esto son testimonios que un día se los voy a traer. La persona vive todavía y salió del satanismo. Salió del satanismo porque Satanás le dijo, ahora tú has tenido fama, poder, dinero, yo quiero a tu hijo, el que te acaba de nacer. Y ahí le pusieron el cascabel al gato. Y vino y me dice, mira lo que va a pasar. Y yo dije, ¿y qué tú te crees? ¿Que todo te iba a salir bien porque llevas 20 años haciendo la misma porquería? No, pero es que, mira papá, arrodíllate, lambe tierra y arrepiéntete. Así le dije. Lo hizo. Y pasó bien duro, porque pues, pero Dios lo perdonó y salió. Están en Nueva York predicando la palabra. Tuvo mucha lucha. El pecado, pero tiene consecuencias. Sí. Y depende de la magnitud del pecado, son las consecuencias. Que mucha gente no sabe eso. No lo creen. Sí. No, es que eso es así. Eso es así. El pecado tiene sus consecuencias. Chávez es un ejemplo de ello. Maldijo a Israel desde su propio vientre, de sus entrañas. Y ahí mismo le dio el cáncer. ¿Alguien le pudo curar ese cáncer? Nadie. Murió. Y así hay montones de gente. Porque el que está igual a él, el mismo espíritu que estaba en Chávez está en el otro, en Maduro. El Señor, Dios nos perdona y ve nuestro corazón, pero hay que pagar las consecuencias, hay que pagarlas. No, las consecuencias del pecado van a estar presentes ahí. Dios te va a aliviar el camino y te va a salvar. Pero lo que hiciste es malo, tienes que pagar.
¿Quién ha de tratar con los poderes demoníacos? El tratar con los poderes demoníacos no es algo para ser dejado por ministros profesionales. Jesús dijo que todos los creyentes tienen la habilidad para derrotar los poderes demoníacos. ¿Dónde dijo eso? Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si cosas mortíferas tomaran, nada los dañará. ¿Qué significa eso? Que usted que es creyente, tiene el Espíritu Santo, que vive en santidad, usted tiene el poder para echar fuera a los demonios. Sí, en el nombre de Jesús. Y es importante que usted entienda esto, porque si usted no asume la postura de autoridad, él va a querer tomar el lugar de autoridad de usted. ¿Por qué? Porque entonces lo va a ver usted como débil, frágil en la fe, falta del amor de Cristo, y en esa debilidad se mete él para dominarlo usted. Entonces, cuando usted va a echar fuera el demonio, no tiene el tesón, no tiene el corazón, no lo ha creído firmemente, no pasa nada. Si usted está firme en la autoridad, está viviendo en la santidad, y usted le dice, fuera, en el nombre de Jesús, el demonio se tiene que ir. ¿Estamos aquí? Y usted tiene que saber que eso está claro, y lo dice Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo dicen claramente. Así que Jesús le ha dado a sus seguidores la habilidad para lidiar con los poderes demoníacos. Primero delegó tal poder en los discípulos. Vamos a usar el ejemplo de los discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, alguna versión dicen impuros, para que los echara afuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, que les dio autoridad para hacer lo mismo que Jesús hacía. ¿Estamos aquí? Página 250. Algunos serán 251. Dice, sigue en Marcos 6, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos o impuros. ¿Lo tienen ahí? Por lo tanto, él delegó este poder en todos los creyentes. Quiero que hablemos esto un poquito. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, automáticamente lo que estaba operando en usted de las tinieblas se sale fuera. Y ese cuerpo automáticamente es ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, con él viene todo un plan profético que Dios tiene para su vida, que incluye la autoridad y el poder para ser usado en favor del propósito que Dios quiere que usted lo use. O sea, esto no es como usted le dé la gana. Es cuando Él le diga que es necesario. Pero es importante que usted pueda entender que juntamente con el Espíritu Santo, al usted vivir en la santidad de su presencia, la autoridad viene sobre usted para que usted pueda ejecutar el comando de echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que eso es así? Eso es así, hermano. Eso es así. ¿Por qué eso es así? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó en su muerte todas las transgresiones nuestras, todos los pecados nuestros, todas las cosas que íbamos a hacer fuera de orden contra la palabra, Él las expió allí cuando puso su cuerpo a morir por cada una de las cosas y las transgresiones de nosotros como hombres. Todas, las expió todas. Y expió hasta darnos la salvación. ¿Qué pasa? Cuando Él hace eso, Él viene y vive 40 días y 40 noches en un cuerpo flagelado, mutilado, lacerado y taladrado en sus manos y en sus pies. Para que vieran que era real lo que habían hecho. Entonces, asciende al cielo
y le dice a sus discípulos, es necesario que yo vaya y enviaré otro consolador. Otro consolador del Padre, es el mismo. La gente dice, pues que hay un tercer. No, es el mismo, cabezón. Es el mismo. Lo que pasa es que no lo podía hacer el Padre, sino es el Padre que lo envía. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Le envió el Espíritu Santo, les dio autoridad y los envió después. ¿Cuál es el propósito de entender esto? Lo mismo que pasó en Pentecostés, pasó en usted cuando recibió el Espíritu Santo. Es el sello de autoridad y de poder, porque no eres tú, sino es lo que opera en ti, que es el Espíritu Santo, que tiene la autoridad del Padre, porque tenemos un intercesor que está a la diestra del Padre, que intercede en favor de nosotros, y que delegó, quiere decir, nos dio, nos entregó esa autoridad para que en su nombre echáramos fuera demonios. ¿Hay alguien que no entiende ese mecanismo? ¿Estamos aquí? Pregunta. Pregunta porque yo quiero que usted eche fuera demonios también. Amén. En su nombre. Ajá, Tato. Pastor, esto está muy alto. Mi hermana Dori tenía un problema, casi no podía caminar, con el nervio ciático, casi no podía caminar. Entonces yo oraba por ella y le preguntaba al Espíritu si podía orar por ella y declarar sanidad. Y no me contestaba. Hasta que la semana pasada me dijo que sí. Y fui a la oficina, entonces Chupín está trabajando con nosotros, organizando, ¿verdad?, los expedientes. Y yo le digo, levántate que voy a orar por ti. Reprendí el demonio que estaba sobre ella y declaré sanidad. Y vino una unción bien fuerte sobre mí y quedó sana. Y ya está caminando lo más bien. Amén. Y creyó y está caminando lo más bien. Pero hay que seguir el orden que Dios le da a uno. Porque uno que tiene que pedirle permiso al Espíritu. Claro. Si Él lo autoriza, si no, podemos estarnos orando y no sucede nada. Hay un orden. Eso es importante. Siempre usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo si Él lo quiere hacer. No, porque es que este es mi hijo o este es mi hijo, yo quiero hacerlo. No, eso no sirve. Porque a lo mejor esa persona no está preparada para recibir la liberación y usted está perdiendo el tiempo. Y están dando contra la voluntad del Padre. Que es importante que usted entienda eso. Muy importante. Dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, versículo 17. Y dice Mateo 10:8. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dadlo de gracia. Y después te va a decir, y alegraos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esto es importante porque el creyente tiene la autoridad, pero si no sabe que la tiene, es como si no la tuviera. Si usted tiene una herencia, cualquiera que sea, y usted no sabe que la tiene, ¿usted cree que la tiene? No, no la va a recibir, porque usted no lo sabe. Por eso es que usted ve que yo le digo, la iglesia no tiene una idea del poder que tiene. Y me canso de decirle, te dice, pero este hombre siempre dice lo mismo. ¿Por qué será? Porque veo opresión que ustedes no deben de tener. No es necesario, tienen la autoridad. Y la están pasando innecesariamente. ¿Me hago explicar? Es que yo no estoy loco. Lo que pasa es que no puedo irle por cada uno y decir, porque yo veo este tipo, porque entonces se convierte esto en adivinación y eso no es de Dios. Porque los Dios lo da para, mira, para aquí. Pero entonces yo les digo, si usted supiera la autoridad que tiene, que vaya y repréndalo. Es la para que digan, no, sacúdete, échalo fuera. Seguro, tú tienes que tener miedo. El que tiene que tener miedo es él. Si el derrotado es él, tú estás en la victoria. Ya tú fuiste sellado. Mira, esto aparte no se lo terminé de decir. Cuando recibes el Espíritu Santo, ya fuiste sellado para victoria. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección, cuando Él subió, envió otro. Ese que envió tenía el poder de la resurrección que vino con el Espíritu Santo que mora en ti. Mira lo que dice acá, Mateo 10:8. Sanate enfermo. ¿Lo hacía Jesús? Sí. Limpiaba al leproso. ¿Lo hacía Jesús? Sí. Resucitaba a los muertos. ¿Lo hacía Jesús? Sí. Echaba a los demonios. Sí. Y Jesús los recibió por gracia
y por gracia lo dio. Entonces, es lo mismo que tú tienes. Es lo mismo que tú tienes. Porque tienes el Espíritu Santo con el poder de la resurrección. Harán en mi nombre. Pregunta allá atrás. ¿Estamos? Edna, ¿está bien? Date el micrófono porque estamos grabando para que seamos edificados todos. Hace un par de meses estaba mi supervisora de allí de San Juan, de los artesanos. Ajá. Estaba cogiéndonos la firma y en eso le entró una llamada. Y Orlando había ido a estacionar el carro. Y estaba yo sola. Y entonces ella está hablando con esa persona que le entró la llamada y le están diciendo que el señor está bien enfermo, y no, tú sabes, en resumen, que está bien enfermo, que lo van a operar y que no creen que pase salga. la operación. Entonces, ahí ella misma dice, mira, es que yo tengo unos muchachos que ellos son capellanes, pero Orlando no estaba. Y me quedó así como por sorpresa, y yo, sí, pero... porque ella dice, para que oren por él. Y yo, pues por supuesto. Entonces me quedé así, pero yo le dije, pues vamos a orar ahora mismo. Eso es. Y entonces, yo miré para todos lados y Orlando no estaba, porque Orlando es el que siempre allí ora por todo el mundo. Y pues cogí el teléfono y empecé a orar con ella. Y oré un ratito, o sea, fue unas palabras cortas, precisas, tú sabes, de sanación. Y entonces, a las dos semanas, yo le pregunté por el Señor a ella y me dice, pues fíjate, precisamente pasó la operación, pero está en cama porque tiene divertículos hasta en el esófago. Wow. Y entonces hoy llegó ella en silla de rueda con el Señor allí en San Juan. Ajá. Con el semblante sonriente. Bueno, que cuando ella me dijo, mire, este fue el Señor que oramos por él. Y yo, ¿qué? Viste la sanidad. Sí. Y entonces la señora, la esposa, pues nos dice que lo van a operar el jueves, que por eso también quiero orar ahorita con él. Porque en aquella ocasión oramos aquí en la iglesia también por él. O sea que yo lo traje aquí al círculo de oración. Y y volvimos a orar por él, Orlando oró por él allí, pero el semblante, él estaba sonriente, un color súper bien, porque no puede comer, no puede tragar, porque tiene los divertículos en el esófago y le van a abrir un poco, le van a hacer una expansión para que pueda tragar. Pero ese señor tenía el rostro tan iluminado, ajá, que me dio una satisfacción y una alegría tan grande verlo. Amén. Tú sabes que fue espectacular, ¿verdad? Y la gloria para Dios. Amén, tremendo, excelente. Den un aplauso, Señor, por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Gracias, Señor. Honrado sea tu nombre. Fíjense bien, no existe base bíblica para creer que Dios pretendió que este importante ministerio estuviera restringido en particular para un grupo de personas. Un laico llamado Felipe fue usado por Dios para echar fuera demonios en Samaria, Hechos 8. En el libro de los Hechos está, capítulo 8. Pero esto no significa que los creyentes deban apresurarse a los encuentros con los poderes demoníacos sin la preparación apropiada. Como los hijos de Seba fueron descubiertos en Hechos 19. Ustedes saben ese relato que lo hemos discutido. Le dieron una pela que hasta le quitaron hasta la ropa. Pero ustedes no, ustedes están preparados. Ese es el caso aislado de los hijos de Seba. Es también importante que los creyentes no se vuelvan en sobremanera conscientes de los demonios. No estamos llamados a un máster de demonios. No existe un don espiritual de expulsar demonios, pero tampoco has de tener temor de los poderes demoníacos. Cuando te enfrentes a aquellos afectados por demonios, habrás de tener el poder para traer liberación de parte de Dios. Y esto es importante que usted lo crea. Usted dice, Señor,
yo voy a hacer esto en tu nombre. Ayúdame porque tú eres quien lo hace. En tu nombre lo haré. Y usted hace esa oración en intimidad con el Señor porque le está honrando y Dios le va a honrar la oración haciendo lo que usted tiene que hacer. Pero no puede estar en pecado. Tiene que estar limpio. Si está en pecado, Dios no va a funcionar. Te pasa como los hijos de Seba. Ok. Y se le pueden transferir también, como dice la pastora. Hey. Detectando la presencia demoníaca. Para derrotar los poderes demoníacos es importante ser capaz de reconocer su presencia y táctica. El Espíritu Santo ha provisto un don espiritual especial para este propósito. Es el don llamado discernimiento de espíritu. Vamos a leer las primeras de Corintios 12:10. Vamos a buscarlo para que usted lo pueda leer y lo pueda visualizar. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Dice así. Para que usted vea que Dios lo diseñó para eso. Estamos hablando aquí de los dones espirituales. Dice, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. O sea que Dios da dones para verdaderamente poder realizar su obra sobre la faz de la tierra. Este habla claramente de discernimiento de espíritu. ¿Por qué el discernimiento de espíritu es bien importante? Para que usted no sea confundido. Mire, hay gente que hablan lenguas diabólicas y parecen ser angelicales, y usted no puede, quizás no tiene todavía la experiencia para discernir si eso es del diablo o es angelical, pero usted le pregunta a Dios, Señor, estas lenguas son como extrañas, ¿son tuyas? Y usted dice, no, mías no son. Si usted dice que de él no es, pues son del diablo, usted las reprende. Usted ha visto eso aquí que yo las he reprendido. Enmudece. Y es por eso, ¿verdad? Discernir significa descubrir, revisar y hacer una distinción entre el don de discernimiento de espíritu. Capacita al creyente para discernir los espíritus que están operando en otros. Le permite descubrir, reevaluar e identificar espíritus malignos. El don de discernimiento de espíritu es muy importante a la hora de tratar con poderes demoníacos. Te capacita inmediatamente para discernir si una persona tiene un espíritu maligno operando a través o mediante ella. Evita el engaño en manos de espíritus mentirosos o engañadores. Uno con este don puede reconocer las tácticas malignas y los motivos de los poderes demoníacos. O sea que usted va a saber lo que hay detrás de lo que le está diciendo la persona. Por ejemplo, algunas sorderas y mudez, según el registro bíblico, pueden ser causadas por un espíritu. Otras pueden ser un resultado de un accidente o de una enfermedad. El discernimiento de espíritu te permitirá determinar la causa detrás de la condición y permitirá el ejercicio de un ministerio específico. Quiere decir que cuando usted ora por la persona puede que sea muda o sorda por un espíritu inmundo, pero puede que sea muda o sorda de nacimiento o puede que sea muda o sorda por un accidente. O que la membrana timpánica esté perforada porque le dispararon un tiro cerca de la oreja o un petardo. Entonces, usted no le está preguntando a la persona, usted le pregunta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, no, eso es demoníaco, repréndelo. Por ejemplo, la nena que Dios le dio la vista aquí, el día que estaban las jóvenes, el Espíritu Santo me dice, ponle la mano y declara que le voy a dar visión. Yo volví y le pregunté, Señor, sí, quiero que le pongas la mano y desates visión sobre ella. Y usted va a decir, pero qué locura, porque ella no está pidiendo eso. Pero Dios le plació hacerlo. ¿Para quién es la prueba? Para mí, que si me atrevo a pararme a decirlo, aunque sin preguntarle, ¿quién que está ciego no va a querer tener visión? El mundo.
Se supone que yo le preguntara, pero a Dios le plació hacerlo directamente. Dios te va a dar la visión ahora. Vio por unos minutos y la duda le arrebató el milagro. Eso lo hemos discutido aquí. Quiere decir que el discernimiento de espíritu es bien importante. Cuando Dios le mande a usted a hacer algo, entonces usted no, pero ¿será que tú me estás hablando a mí? ¿Será yo el que lo voy a hacer porque tú no mandas al pastor? Hay gente que hace eso. Eso es como para los pastores. Yo no tengo ningún poder. Y ciertamente tampoco el pastor tiene ningún poder, no tiene Dios. Pero Dios le place usar a aquel. Te tiene que tener entendimiento para ver eso. Porque Dios te va a madurar, te va a hacer crecer con todo ese tipo de experiencia. El miedo a que no ocurra es lo que hace que en las iglesias no ocurran los milagros. ¿Por qué? Porque los mismos que están en liderato, incluyendo los pastores, se niegan a caminar hacia adelante en esta verdad y no ocurre nada. Ni echan fuera demonios, ni se sana a la gente. Ni ocurren milagros, ni señales. ¿Estamos aquí? Pero es por eso. Dios está ahí para hacerlo, pero es eso que estamos hablando. Bien, opresión demoníaca puede ser reconocida por una incontrolable o unusual preocupación de los demonios, Satanás o lo oculto. Tal persona puede interesarse por las prácticas ocultas, constantemente atribuirle todo a Satanás o a los demonios, o estar preocupada con el estudio de demonios y Satanás. O sea, una obsesión continua, eso es demoníaco, eso es demoníaco. Yo le he dicho a ustedes que no todos son demonios, pero que las conductas incorrectas abren puertas a demonios, pero no son la causa original. Es la mala conducta del creyente, es los malos hábitos del creyente, es la costumbre de hablar palabras soeces, es la mala costumbre de tirar las puertas, es la mala costumbre de ser malcriado. Todas esas cosas son actividades que abren puertas a demonios. ¿Lo ven? Pero no todos son demonios. Entonces hay gente que todo se lo achaca, yo soy así, pero es un demonio. Pues entonces lo estás permitiendo tú y lo estás asentando tú. Y hace que sea agresivo. Y hace cosas incorrectas, pero es la persona. En su origen es la persona. Que después la actividad demoníaca tome lugar, pues la abrió a la persona la puerta. Pero no era el demonio. Era la mala costumbre de la persona, que es malcriada, que es agresiva, que no tiene control ni dominio propio. Abre las puertas a eso. Opresión demoníaca puede ser reconocida por los siguientes signos. Esto es importante que usted se lo aprenda. Una atadura física. Vamos a coger, búsquese Lucas 13, 10 al 17. Esta es la hija de Abraham, a quien Jesús alivió de un espíritu de enfermedad que estaba físicamente atada. Vamos a buscar Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10 al 17. Dale, Martica. Enseñaba Jesús en una sinagoga. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Muy bien. ¿Viste que Jesús alivió a este espíritu de enfermedad que ataba físicamente? Quiere decir que una enfermedad crónica puede ser una opresión demoníaca. No toda enfermedad es causada por poderes demoníacos. Algunas enfermedades son causadas por una violación a las leyes naturales, tales como no comer apropiadamente o beber agua en malas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas enfermedades también son castigos por obrar mal. Un rey en la Biblia que no dio la gloria a Dios fue herido con gusanos intestinales y murió. ¿Quién fue ese? Herodes. Bien, es importante esto que usted puede entender. Nosotros en Río Piedra, cuando empezamos dando pan de vida, yo me acuerdo que pasó un viejito encorvado y recibió ese tipo de sanidad. Y yo le dije, así como aquella mujer fue libertada, era hermana de Abraham, fue libertada del espíritu inmundo que la encorvaba, ese espíritu que está encorvando a este varón ahora mismo se va afuera y es derecho. Y cuando se levantó era más alto que yo. Pero ¿por qué yo pude decirle eso? Porque no me lo pude haber imaginado, ni porque lo había leído en la Biblia. Porque el discernimiento de espíritu me llevó al relato bíblico. Y al llevar al relato bíblico, el espíritu inmundo que estaba en él se vio obligado a salir. Porque fue descubierto. ¿Lo ven? Por eso es importante que hay que estudiar la palabra. Muy importante. En una ocasión yo acompañé a Tato ministrando también allí y una muchacha flaquita pidió oración, pero a mí me empezó a dar dolor en el estómago a mí. Y yo oré en esa dirección y era lo que pasaba en ella. Cuando ella termina me dice, ¿cómo tú sabías que a mí me dolía el estómago? Pero el dolor en el momento de la administración lo recibí yo. Sí, pasa. Eso es una transferencia que el Espíritu Santo lo permite para que usted sepa lo que está pasando. Es una de las formas de avisarle. Y también el Señor que yo tenía que gritarle bien duro para que aceptara al Señor, pero ató boca para que pudiera oír. Y cuando declaré sanidad, dije, ¡éfata! Ahora oigo. Como la gloria es para el Señor. Muy bien. Preguntas hasta aquí, son las 9 de la noche. Aquellos que están por internet y usted desea recibir al Señor para que ese poder de autoridad y de victoria y el poder de la resurrección venga a su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Salvador. Te reconozco en todos mis caminos y perdono a todos los que me han hecho daño, como también tú perdonas todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aquellos que nos están viendo por internet, si usted hizo esa oración, busque una iglesia cercana donde usted se pueda congregar. Si usted vive en el área de Guaynabo o área metropolitana, nosotros estamos ubicados en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión.